es nuestro lema de escritura. Escribís como lees. Escribís como lees, ¿no? Entonces, en la medida en que yo pueda acceder a una lectura crítica, fundamentada, que el texto me habilite a hacer cuando hago una lectura crítica, voy a tener un montón de herramientas para poder después producir. Y cuando yo leo en forma creativa, en forma de libre asociación, yo salgo corriendo a escribir. Por eso es tan importante hacer esta distinción en este primer encuentro, si bien es algo que yo lo repito mucho y todos lo saben y todos lo tenemos, pero está bueno ponerlo de nuevo a funcionar en este primer encuentro, ¿no? Esas dos vertientes de lectura donde, por un lado, yo voy a meterme con el texto, con lo que el texto me trae. Y ahí voy a hacer caminos de inferencias, voy a hacer caminos en relación a la connotación de los sintagmas, de los significantes. Y por otro lado, tengo esa otra vertiente que es la vertiente creativa, donde yo desde la lectura voy a producir, ¿no? Asocio libremente. No importa si el autor quiso decir, si el texto quiere expresar tal o cual cuestión. Yo asocio libremente y lo que a mí me dispara, yo salgo a escribir, ¿no? Por eso trabajamos con consigna, con lo que llamamos disparadores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo meto todo en la misma vertiente? Hago una lectura, me invento cosas que el texto no dice y después, por ahí, o sea, he escuchado esto, ¿no? Se ha escuchado, ¿no? Gracias a Dios en estos talleres, pero se ha escuchado. Eh, Asociaciones libres que nada tienen que ver con lo que los textos traen, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a distinguir estas dos vertientes es súper interesante. Ahora, ¿es obligación escribir en el taller de escritura? No, no es obligación escribir. Hay que escribir y está bueno si uno está en el momento propicio de escritura. Pero si no está en el momento propicio de escritura, a lo mejor ese tránsito entre la lectura, cuando Nieves recién decía, me nutro de lo que escriben mis compañeros. Hago un paréntesis acá porque a lo largo de 2020 Nieves escribió unos cuantos textos muy bellos y trabajamos con ellos también. A lo mejor a ella le pareció poco, pero hubo producción. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en el taller, recibo, intercambio? El intercambio verbal también es producción. Y todo lo que yo hago después en la vida misma también es producción. No está separado una cosa de la otra, ¿no? Entonces, está muy bueno esto de que es un proceso, esto de que a veces es como la cinta de Moebius, ¿no? Lo que está dentro está afuera. Y es una danza. Y esto es ir intercambiando con el mundo. Así que bueno, esto por un lado. Eh, una de las cosas que se mencionaron son los talleres de lectura, y les quiero contar que los talleres de lectura durante 2021 los vamos a dar, pero no van a ser arancelados, van a ser solidarios, como ya hemos venido haciendo distintas conversaciones, distintos seminarios y cosas eh, puestas así en común que son solidarias, eh, que tan necesario en este momento también, ¿no? Así que eso ya les voy a ir avisando cuando haya un taller, van a ser unitarios o por ahí de dos encuentros, y van a ser como siempre los que ya estuvieron en los talleres o en los seminarios, conversaciones gratuitas o en las charlas de medicina y demás. Se envía un link
y esa voluntad, y si no tienen la voluntad de hacerlo, es gratuito, digamos, pero es algo que va a tener esa dinámica, van a tener esa dinámica los talleres específicos de lectura. De todos modos, en el taller de escritura, por supuesto que hacemos abordaje, como siempre, de lecturas, de textos maestros y, bueno, obvio que el protagonismo lo tienen los textos de producción de ustedes. Así que eso por otro lado. ¿También hablo mucho? No, bien. ¿Alguien quiere decir algo? Muy interesante lo de los talleres de lectura solidarios. Me gustó mucho. Yo participé de uno de los encuentros, del segundo, me encantó. No sé si lo dije, creo que sí lo compartí en el chat. Me encantó, muy interesante. Así que bueno, serán bienvenidos. Bueno, y la idea un poco es, durante este ciclo, ir haciendo un poco la dinámica que hicimos en esos encuentros. Bajar un tema como para compartir pantalla y que ustedes lo vean y después lo tengan. Por eso no se los mandé durante la semana, porque les quería contar un poco cómo era esto, ¿no? Cómo iba a funcionar. Y entonces a partir de eso vamos trabajando en formato conversación, porque me parece muy importante la dinámica de cómo cada uno de ustedes va recibiendo las cuestiones teóricas. Y acá quiero hacer mucho hincapié en las cuestiones teóricas en este sentido. Las teorías son teorías, no son la verdad de la milanesa, son teorías. Entonces está bueno conocer esos caminos porque nos permite, un marco teórico nos permite agarrar una ruta. Otro marco teórico nos permite abordar desde otro lugar. Pero nunca las teorías son la vía regia de nada. Entonces, no es que esto está bien y esto está mal. Esto lo dice fulano, y a algunos teóricos les creo más que a otros, y son los teóricos con los cuales trabajo. Nosotros trabajamos la narratología, que es una línea francesa de pensamiento, y está bueno, y es como muy claro, y se pueden hacer muchos movimientos dentro de esa teoría, ¿no? De lo que sería para la narrativa los elementos que aporta la narratología, con autores como Gerard Genet, por ejemplo, como Roland Barthes, ¿no? Y por otra vía, la cuestión poética, que está en la narrativa, metida, entramada, pero fuertemente tejida, la cuestión poética, ¿no? Si hay algo de artístico en un cuento, en una novela o en un breve texto humorístico, es porque rige allí la función poética, que es la función estética. Entonces, eso lo venimos aprendiendo desde Aristóteles, ¿no? Desde la poética de Aristóteles, pero hay autores que han ido ayornando, y nosotros trabajamos, como ustedes ya saben, con autores como Umberto Eco, con autores como Mijaíl Bakhtin, y, por supuesto, apoyándonos siempre en la estructura, en lo más estructural lingüístico que propuso Saussure. Y entonces, siempre partimos de él, y partimos de él porque lo que hizo fue grosso, porque hizo una distinción que después, para acordar con ella, para negarla o para transformarla, todos los autores que vinieron atrás a trabajar con el lenguaje, no necesariamente desde la lingüística, con el lenguaje, partieron de esa dicotomía saussuriana. Entonces, esto es básico conocerlo, todos ustedes
ya lo conocen, pero es básico que nos vayan cayendo algunas fichas de cómo abordar la cuestión, cuando yo digo significante, de cómo abordar la cuestión significante. ¿Vamos bien? Uno ya se me fue. Así que no sé si también. No sé si también. Uno desapareció. Sí, bien. Porque él también escucha, me parece. Sí, se va como yo. Si me voy por acá, te escucho perfecto. Ah, bueno, pero avise. Sí. Me voy a abrir No, la puerta. ¿Viste? Levante la mano. Diga, may I go to the bathroom? Bueno, entonces, a mí me gustaría que pensáramos a ver ¿qué le dirían ustedes a alguien que no tiene nada que ver con la literatura y que les pregunta, ¿qué es el significante? ¿Qué le dirían ustedes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de significante en literatura? De a una, de a una. Ahora abre la libreta y dice, ¿Cómo? ahora abrís la libreta como en la secundaria. Claro, no vale googlear, ¿eh? Significante para mí es lo que está expreso en el Expreso. no sé, en el papel, por ejemplo, una palabra es un significante. ¿Qué sería expreso? Que está comunicado de forma fehaciente. No sé. La representación, por ejemplo, cuando pones el ejemplo del árbol, ¿no? Esto que cada uno después su árbol personal, puede ser un pino, puede ser un sauce, algo de eso. ¿Puede o no? Sí, claro, algo de eso, pero ¿qué sería específicamente en la palabra árbol? ¿Qué sería específicamente el significante? Si tomamos, ese es el ejemplo de Saussure. La representación acústica o la representación, no sé cómo decirlo. Frondoso y de tronco pequeño. A ver, está bueno. La representación, la imagen, ¿no? Frondoso. Perdón. Está bien. Saussure no habla de representación acústica, habla de imagen acústica, ¿no? Por un lado... ¿Describirla? ¿Cómo? ¿Sería describir el árbol, por ejemplo? ¿Describirlo? ¿Detallarlo? ¿Qué parte de detallar el árbol sería el significante? ¿Y qué parte de detallar el árbol sería el significado? Dice Alejandra, fíjate, frondoso, de tronco no sé qué, bla, bla, eso. ¿Qué parte de eso sería la cadena significante y qué parte sería el significado? En esa dicotomía, ¿no? De signo lingüístico de dos caras, significado barra separadora y significante, o significante barra separadora y significado, en ese orden, ¿qué parte sería lo que él llama imagen acústica? Que sin decir árbol... La palabra árbol, la imagen acústica, ¿o no? No, la imagen es frondoso y de tronco pequeño, no sé qué dije. Y vos ya sabés que es un árbol, no puede ser una araña. No necesariamente, o sea, el significante árbol, ¿qué parte de la palabra árbol es el significante? Lo que escucho, imagen acústica, ¿sí? Árbol. Yo no sé cómo se dice árbol en chino, pero yo puedo escuchar el significante en chino. No voy a poder darle significado, porque no tengo la competencia, pero la imagen acústica la puedo escuchar. Yo puedo leer, ver el dibujito de la palabra árbol escrito en chino. No voy a saber, no voy a poder darle
No voy a poder generar el concepto, porque no conozco, no tengo la competencia con ese idioma. Pero sí puedo captar el significante. ¿Se entiende qué es el significante? El significante, cuando Elías dice expreso, quizás no es el concepto más logrado, la palabra expreso. Sería lo manifiesto. Lo manifiesto. ¿No? Me acerqué bastante. Cuando yo leo y tengo, ¿viste? Un libro, chan, eso es la cadena significante. Claro. Lo que veo es la cadena significante, el dibujito A-R-B-O-L. ¿Eh? Lo que repongo, el significado. Claro. Cuando yo escucho la palabra árbol, como tengo la competencia del castellano, automáticamente genero el concepto. Genero el concepto, árbol. Pero no sé si voy a generar el concepto pino, el concepto sauce, roble, o no sé, ¿no? Entonces, genero el concepto, eso que la competencia que tenemos todos, lo que la palabra denota. Después, si estoy un poco triste, voy a pensar en un sauce llorón. Si estoy pum para arriba, voy a pensar en un roble requete contrafuerte. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la producción de sentido que cada uno le va a dar a partir de la cadena significante es diferente. Y esa distinción es básica, es absolutamente básica. ¿Para qué? Para los dos caminos que nosotros tomamos en la literatura, en los talleres de escritura. Por un lado, hacer una lectura crítica. Cuando yo voy a hacer una lectura crítica de un texto, ¿qué significa una lectura crítica? Que no tiene que ver con si me gusta o no me gusta, tiene que ver con lo que el texto trae, qué me está moviendo, qué caminos puedo trazar. Voy a abordar un cuento de Cortázar, Casa Tomada, que todos lo hemos leído muchas veces. Y entonces yo voy a hacer distintos caminos y voy a decir, bueno, acá yo encuentro cuestiones que tienen que ver con los mitos, con el Génesis. Entonces voy a ubicar un montón de sintagmas en la cadena significante que me van a permitir hacer lecturas por analogía, me van a permitir hacer lecturas por competencias culturales de connotación a esas rutas. O voy a decir, voy a buscar el incesto, voy a hacer una lectura psicológica, freudiana, psicoanalítica, y entonces voy a encontrar allí un montón de datos, indicios en la cadena significante que me va a hablar de ese matrimonio de hermanos que se escuchaban hasta la respiración cuando en las noches, ¿no? Y en el silencio se escuchaban, y esta hermana que tejía y el hermano que coleccionaba estampillas. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, esta lectura, este tipo de lecturas son lecturas críticas, que las abordamos y las podemos fundamentar. Cuando encontramos indicios, podemos ir fundamentando y encontrando atravesamientos. Y esa otra mirada de la cadena significante, que de pronto me va a decir ovillo de lana, en el mismo texto, donde el ovillo de lana puede connotar cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con una cantidad de cuestiones ideológicas, y las puedo fundamentar, de pronto, el ovillo de lana, cuando yo salgo a escribir, lo puedo relacionar con lo que yo quiera, ¿no? Y entonces voy a pensar en otras cosas y escribo un texto, un cuento, un poema
que tiene que ver con un gatito que jugaba con el ovillo del ano. ¿Se entiende la diferencia? Y todo parte de la cadena significante. Es decir, que la producción de sentido, que sería lo que en Saussure estaba mencionado como significado, esa producción de sentido es absolutamente creativa. ¿Está bien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quedó clarísimo todo? Sí, sí, me vino bien el refresh. O sea, como que son conceptos que ya veníamos laburando hace mucho en el taller, pero nada, bueno, nos agarraste con recién empezando el año. Pero No, pero yo creo que sí. está buenísimo que recordemos todas estas cuestiones, porque siempre que hablemos de significante en este taller, vamos a estar hablando de lo manifiesto, vamos a estar hablando de esa cadena visual o acústica. ¿Por qué nos importa tanto la cuestión acústica en literatura? Específicamente en literatura. ¿Qué les parece? ¿Por qué será tan importante para nosotros la imagen acústica? ¿Con qué podemos vincular o relacionar lo que es auditivo? Con la música. Con la música, ¿no? Si hay algo importante en los textos literarios, es el ritmo. ¿Mm? Entonces, esto el otro día se mencionaba la cuestión de encontrar la propia voz. Son todas maneras de significar o de mencionar cosas que son, ya sabemos, que la cosa es inasible y que tratamos como de bordear el agujero para poder comunicar algo en el orden de las cosas, digamos, ¿no? Esto de encontrar la propia voz, que se mencionaba el otro día en una de las conversaciones, tiene que ver con ese bucear, ese explorar, ¿no? Un poco lo que decía Ale hace un rato, explorando distintos modos del arte, distintos, ¿no? Como experimentando de algún modo. Bucear en el propio ritmo o en los propios ritmos posibles. Yo creo que les conté, no sé si todos lo escucharon esto ya, pero si lo escucharon igual vale el ejemplo. Uno de mis nietos, que es hijo, los padres son los dos músicos, es mi hija mayor que es músico y su marido también, y el nene más chico estaba jorobando en un ensayo, y entonces le prestaron un oboe. Y el chico empezó a hacer una escala, tenía 5 años, y empezó a hacer una escala. Entonces mi hija, sorprendida, porque era una escala perfecta, le dijo, Teo, qué bien. Le dice, ¿pero quién te enseñó? Y él le contestó, nadie, está en el aire. ¿Entendés? Entonces esto que está, la poesía, la cuestión del arte, está en el aire. Y este bucear o este explorar la propia palabra, el lenguaje, tiene que ver con ir encontrando esos ritmos y esa musicalidad. No importa si los textos son narrativos, esa sería la función poética, la función estética. Incluye el ritmo. Si vos lees El perseguidor de Cortázar, vas a estar en medio de una improvisación de jazz, a partir de la cadena significante. Entonces, es súper importante, nosotros le damos muchísima importancia a esta cuestión de la imagen acústica. ¿Vamos bien? Bueno, listo. Por ahora hasta acá.
Y ahora nada, preguntas, y vamos a leer, pero preguntas de lo que es hasta acá, anímense, cómo lo pueden tramitar esto. Y yo me acuerdo que en algunos cuentos que yo escribí, vos me decías que tenía algunos buen ritmo, o sea que sí, y está bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué querré decir yo cuando digo qué buen ritmo? No sé, es como que se va armando una palabra con la otra y va sonando de forma armónica, no sé. ¿Va por ahí? De la cadencia sonora. Ujú, Que fluye, ujú. es orgánico. Buenísimo. Todo eso, ¿qué provoca en el lector? Interés. Interés, Convoca. convoca. Producción de sentido. Sí, producción de sentido. Está bueno, está muy bueno. Yo frenaría en producción de sentido, porque cuando yo pregunto cuál es el efecto, ¿no? ¿Qué provoca en el lector? Y la respuesta es interés, es curiosidad, ¿no? Ganas de seguir leyendo. Ahora, producción de sentido, yo puedo producir muchísimo sentido en un texto teórico que estoy estudiando, y eso por ahí no me genera deseo de seguir, o sea, por ahí lo tengo que estudiar porque tengo que rendir la materia. Tengo que producir sentido igual, pero es un sentido un poco obligatorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura, siempre estamos produciendo sentido, todo el tiempo, pero cuando hablamos de literatura y decimos un texto con buen ritmo convoca al lector, y tenemos que lograr eso, lo ideal es lograr eso, que el lector tenga ganas de seguir leyendo, y además que no se me aburra, que después no le mande un lugar común, ¿entendés? Porque por ahí logro tenerlo bien interesado y de pronto le meto un final que se lo corto así, ¿no? Entonces, estas cuestiones de bucear en el propio ritmo, de lograr sostener la atención en la lectura es central, ¿no? Es central, sobre todo en la narrativa. ¿Mm? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Como lectora, más que como escritora, cuando el escritor utiliza oraciones cortas, ¿escuchan? Sí, Cuando sí. utiliza oraciones cortas, porque hay algunos que tienen como estilo utilizar oraciones cortas, ¿atenta contra el ritmo o lo ayuda? ¿O No. es...? Al contrario, al contrario. Digamos, cuando nosotros vamos a leer, vamos siempre al texto. No nos interesa nada el autor. Cuando nosotros vamos a abordar, abordamos el texto. Y esto también es súper importante, porque la comunicación en literatura es mediada. Es mediada. O sea, es autor-texto, texto-lector. Sí, No es se fue el autor. lector. Sí. Claro, ¿no? Barthes tiene un texto que se llama La muerte del autor y lo toma de Foucault, ¿no? Está bueno eso, saber. Ahora, ¿cómo funciona el texto que tiene frase corta, frase larga, que va intercalando? Bueno, si nosotros vamos a leer hoy un poema de Olga Orozco, Claro. donde ella va a hacer todo un proceso de frase larga, de frase corta. Son casi narrativos los poemas de Olga Orozco. Es una narradora en poema. Permanentemente está contando historias, ¿no? Una de las cosas que logra esto que vos preguntás, Gaby, de la frase corta, que te ponen tac, punto,
es velocidad. Se van logrando distintas sensaciones. Entonces, la frase corta, bien organizada, te lleva de algún modo a una cuestión bastante vertiginosa. Cuando la frase larga, ¿no?, va estirando los tiempos. Algo que es importante de registrar, y esto se puede anotar tranquilamente para tenerlo presente, es todos los detalles de los textos son funcionales a la totalidad del texto. Si estamos hablando de literatura en general, ¿no? Podemos estar pensando en poesía o podemos estar pensando en narrativa. Narrativa breve o en novela. Un personaje como elemento intratextual es funcional a la totalidad del texto. Un escenario es funcional a la totalidad del texto. ¿Sí? Hola, ¿cómo está esa bombona? No escucho. A ver. Ah, no escucha porque vos estás con los auriculares. Claro. Te están saludando, saludale. ¿Cómo estás, Vera? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, déjame. Desde la panza te conocemos. Bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, siempre hablamos de funcionalidad en los textos. Todo detalle es funcional. Si no es funcional a la totalidad del texto, queda como cabo suelto. Y esas son las cosas que trabajamos en el taller, en los talleres. Cuando hay una consigna y se produce la escritura del texto, y entonces traen y se pone en común un texto determinado. ¿Qué buscamos? Vamos buscando eso, porque hay dos cruces, hay un cruce de dos vectores importantísimos en el texto, que son coherencia y cohesión, ¿no? Entonces, vamos buscando eso, coherencia y cohesión. Ahora, la coherencia y la cohesión en un texto simbolista no se comporta de la misma manera que la coherencia y cohesión en un texto romántico del siglo XVIII. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ir rastreando estas cuestiones desde la lectura nos da la herramienta para poder después sintetizar y producir escritura. Había me acuerdo ahora por esto que dice Celia en relación al ritmo, cuando yo le digo tiene muy buen ritmo, ¿no? Como que es una dinámica que te da placer, porque hay un goce estético, ¿no? Hay un placer de esa musicalidad de la palabra. Borges decía, hay que leer en voz alta, porque la literatura originalmente era oral, no era escrita. Claro. Las lenguas romances se estructuran en octosílabos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el Martín Fierro, son todos octosílabos, que a veces tienen 7 sílabas gramaticales, pero siguen siendo octosílabos, porque de pronto es una terminación aguda, ¿no? O sea, la sílaba claro. Poética no tiene la misma carga numérica que la sílaba gramatical, ¿no? Pero básicamente son octosílabos. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria. Y nosotros, sin darnos cuenta, el castellano como lengua romance es una lengua que está estructurada en octosílabos. Y algunas personas, ya sea por cuestiones de oído musical o de escucha
de poesía que les ha quedado impregnada en la escuela o lo que fuera, tienen tendencia al octosílabo, incluso en la narrativa. Y cuento esto porque Celia conoce, el otro día hablábamos de una alumna de Iris, una alumna que venía y escribía narrativa, y ella estructuraba todo en octosílabos. Y entonces era como que leía una prosa, pero eran todos octosílabos. ¿Se entiende? Entonces, esto que tiene que ver con el ritmo, eso había que romperlo un poco, porque quedaba como monótono en una prosa, ¿no? Entonces, esto de ir encontrando cómo vamos componiendo la obra, con todos sus elementos, no solamente aquello que se puede comprender desde el pensamiento inductivo-deductivo, sería lo argumental, no solamente eso. El otro día Nieves comentaba en la conversación, en una de las conversaciones, es lo que vos siempre nos decís, me dijo, no es el qué, sino el cómo. No es qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Incluso en poesía, ¿no? No es el qué, sino el cómo. Y esto tiene que ver con que hay cuestiones que el texto dice, pero hay otras que el texto hace. Retomamos el inicio de cuando entró Dani, y yo le dije, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos qué me contestaste? Que te decía que bien, pero que, que no te decía lo que estaba pensando. Pero lo que vos me dijiste en el momento fue, bien, o algo así. Bien, ¿no? Entonces, el texto dice bien, pero el texto hace un gesto que en la producción de sentido, el observador, el lector de este texto, piensa o produce, hay cansancio, está cansada, se siente agotada, ¿no? Está diciendo bien, pero se siente agotada, ¿no? Y después, bueno, me dijiste, no digo lo que pienso. Digo, ¿cómo lo hace eso una cadena significante, plana, en letra de molde? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hago yo para producir tonos, para producir sensaciones, sentimientos del lector? ¿Cómo me emociono con una cosa que es letra de molde en una hoja blanca? ¿Cómo lo hace? Ahí, en la sintaxis, en la frase corta, en la combinatoria significante. ¿Sí? A partir de esa combinatoria significante se van a producir convocatorias, invitaciones, aperturas. ¿Está bien? ¿Se entiende todo lo que digo? ¿Sí? Buenísimo. Muy lindo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No volvés a explicar coherencia y cohesión? Sí, por supuesto. Cuando vos, por ejemplo, ¿alguna vez pensaste que una persona es incoherente? Sí, muchas. Me quedé congelada. No sé qué pasó. Muchas. Muchas. ¿Qué tiene una persona? ¿Qué hace una persona que es incoherente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? Quizás dice una cosa y hace otra. Dice una cosa y hace otra, exactamente. O hace dos cosas distintas.
el tiempo. Cuando el texto dice una cosa y hace otra, y no acompaña lo que dice con lo que hace, ahí le está fallando la coherencia, ¿no? Es como si yo viniera y dijera, ¡ah! Acabo de nacer mi nieto, y nació, es divino, y nació, ¿no? Pues sí, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Claro. No está contenta, ¿no? Es incongruente. Es incongruente, ¿no? Está todo perfecto y es divino. ¿Y qué le pasa? Es incoherente, ¿no? Entonces, cuando el texto necesita, por ejemplo, frase corta, porque tenemos que llevar a como un embudo, a un desenlace, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Continuidad de los Parques. Les menciono todos textos que ustedes tienen leídos. Cuando tengo que llegar al momento en que se descubre que el asesinado va a ser el lector, digamos, ¿no? Y entonces ahí voy llevando con frase corta, no le podría poner unas frases largas que me enlentezcan y entonces el lector se aburra. ¿Se entiende? De esa manera se trabaja la coherencia. Y la cohesión puede ser temática, puede ser, digamos, no puedo venir a empezar a arrancar hablando en Santa Fe en 1840 y en el siguiente renglón hablar de Buenos Aires 1910 y en el otro, ¿no? Voy a tener que utilizar, si quiero hacer esos movimientos, voy a tener que utilizar nexos que funcionen como coordinantes de eso para dar cohesión y coherencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, viene a ser como lo que decías, perdón, como lo que decías antes, que tiene que ser funcional al texto. Si se pone algo así tan de distancias de años, ¿no? Tiene que ser funcional lo que uno está escribiendo. Exacto. ¿Es así? Exactamente. Ahora, ¿hay algo que esté bien y algo que esté mal? No, porque es caso por caso, es texto por texto. Porque si yo te doy este ejemplo para darte un ejemplo de lo que es cohesión, y de pronto te hago leer 100 años de soledad, me vas a decir, bueno, pará, me volví loca. Porque hay que leerlo con un mapa, con un árbol genealógico, porque se te empiezan a mezclar los personajes. Ahora, cuando vos abordás en profundidad el texto, te das cuenta de que está perfectamente cohesionado. Cuando vos lees un autor como Juan Carlos Sonetti, por ejemplo, ¿no? El uruguayo, que vamos a leer de él algún texto breve, tenés que volver a leer, porque parece que no está cohesionado. Y de pronto te das cuenta de que sí. ¿Por qué? Porque son tramas muy complejas, muy complejas. Los indicios están a veces escondidos, camuflados. Entonces, ¿no? Es como si te dijera, bueno, hay autores que han complejizado tanto la cosa, ¿no? Abarrocado, decimos, la cosa, el lenguaje, lo han complejizado tanto, que son difíciles, son de difícil abordaje. Si uno no está preparado para esos textos, se aburre. Como Góngora, por ejemplo. Claro, claro, pleno barroco, pleno siglo de oro avanzado, español, ¿no? Nosotros tenemos un autor que es Oliverio Girondo, no sé si han leído algo de Oliverio Girondo. Elías sí, porque ya sé que le gusta mucho. No sé si ustedes, chicas, leyeron algo de Girondo. ¿Es del Espantapájaro? Sí. Ese ¿No? mismo. Ah, ese lo leí, me acuerdo. Hace mucho, no me acuerdo. Bueno, Oliverio Girondo abarroca todo. De hecho, el movimiento es neobarroco.
es un neobarroco. Y rompe y pega y arma y inventa Un poquito de surrealismo, ¿no? También puede ser. Un tramo de Cortázar, claro. Un tramo de Cortázar también es bastante neobarroco. Claro, porque el surrealismo, todas las vanguardias, pero el surrealismo como eje inicial de las vanguardias es de ruptura. Todas las vanguardias son de ruptura. ¿Qué quiere decir que son de ruptura? Que vienen a discutir con el orden anterior, vienen a discutir con el movimiento anterior, con lo que se estableció, con lo establecido. Nuestro taller se llama Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es el iniciador de todo esto en Argentina. Y podríamos tener en Felisberto Hernández en Uruguay un paralelo allí bastante rupturista también. ¿Cómo se llama, me dijiste, el de Uruguay? Felisberto Hernández. Pero eso es lo que hace Macedonio, con muchísimo humor, es no comprarse el modernismo preciosista y toda esta cosa. Y toda esta cosa como que hay algo que está bien y algo que está mal, ¿no? Como que lo creativo, por eso digo, me acordé de esta publicidad que creo que como ejemplo sirve muy bien. En una época, yo no sé si ustedes se acuerdan la época de Andre Agassi en el tenis, de todos estos jugadores. Era una época que yo era joven, jugaba al tenis y me importaban esos personajes. Y había un japonés que yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y recuerdo una publicidad donde se daban todos los lineamientos del tenis. Había que estar vestido de blanco, no se podían despegar los pies, no se podía pegar a la pelota, había que estar con los dos pies afirmados en la cancha. Bueno, una cantidad de cosas que tenían que ver con el tenis formal y canónico. Y en esta publicidad era el relator diciendo todas estas leyes del tenis, y este japonés, que no me acuerdo el nombre, pegaba en el aire, de cualquier manera, todo desarmado. Y era el primero del mundo, ¿entendés? O sea, era lo más efectivo que se vio sobre la Tierra, y hacía todo al revés de lo que decía el canon, ¿se entiende? Entonces un poco esto es lo que nos pasa con autores como Kafka, como Macedonio, con los grandes autores, ¿no? Roberto Art. Claro, Roberto Art. ¿Qué leyes y qué cuestiones siguió, ¿no? Entonces, por eso digo, es 1 a 1 el texto. Cada texto es 1 a 1. Y es un explorar. Si vos lees Rayuela y al lado tenés el poema Los Reyes de Cortázar, decís, esto es otro autor. No es el mismo autor. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estilo? Como que no existe tal cosa, ¿no? En esta concepción. Está bueno, sí, pensar en el estilo, pero si uno vive lo suficiente, si un autor vive lo suficiente, va explorando muy diversas cuestiones. Así que está bueno. Lo decía Macedonio, también, lo de no tener estilo. ¿Por qué decía eso? ¿Qué le pasaba con el estilo a Macedonio? Yo para mí, no sé, lo decía desde el punto de vista como no despegarse, digamos, de lo que es, de lo estilístico, ¿viste? No sé, de poder, como, no sé, innovar constantemente, o sea, cómo ser original sin ser original. Ser original sin ser original. Esto de que la originalidad por ahí no existe,
como que ya está todo hecho, todo escrito, y hacemos una especie de reciclaje de las cosas. Y es así, también. Pero también hay un fulano de tal que escribe esto y otro que escribe otra cosa, ¿no? Digo, Borges es Borges, no es otro. Y Macedonio es Macedonio y no es otro. Y Piglia es Piglia y no es otro. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que no hay originalidad? Si estos tipos realmente son originales, ¿no? Por eso digo, estas contradicciones, está bueno poder producir sentido en estos dichos de estos grandes maestros, ¿no? Pensar que, sí, no hay originalidad, la palabra es de todos, pero lo que yo escribo, lo escribo yo y le pongo el nombre del autor. Y está bueno también. Interpreto que cuando Macedonio hablaba de todas estas cuestiones, un poco lo que quería hacer, como buen rupturista, era romper este endiosamiento del yo creador. A pesar de que el yo existe y lo tenemos que tener, si no, no podemos saber la comida que le gusta a nuestro hijo, ni podemos ir a pagar un impuesto, ni podemos, ¿no? O sea, pero esta construcción que es el yo, entrampa la obra de arte. Si le metemos mucho inflado a esa construcción. Entonces, para dejarnos atravesar por aquello que no es la voluntad del autor, que viene del lenguaje y que viene de la literatura y que viene que está en el aire, como diría Teo, mi nieto, tenemos que corrernos un poco de ese yo voluntarioso y tramposo. Entonces, a eso apunta cuando dice no hay estilo, o cuando se mata de risa de los críticos que se creen que saben. Cuando decimos lectura crítica, es otra cosa. Pero cuando hablamos de los críticos, Macedonio tiene un capítulo en su novela que es a los críticos. Y te morís de risa, porque él se muere de risa con eso, ¿no? Entonces, digo, relajarnos, y esto es mucho más placentero de lo que parece, mucho más placentero de lo que, porque se trata de romper reglas. Está bueno. Como Pessoa. ¿Qué? No, como Pessoa, que se hacía heterónimos críticos que criticaba su propia obra. Tal cual, tal cual. Ahora, lo increíble de Pessoa es que él escribe primero. Primero tiene la obra y después le pone el heterónimo. ¿Qué es el heterónimo? No es un seudónimo. Un seudónimo es un nombre ficticio que vos usás para firmar un texto que es tuyo, y que todo el mundo sabe que es tuyo, y vos lo mandás con seudónimo al concurso para esconderte, pero después si te ganaste el premio, va fulano de tal a buscar el premio. Eso es un seudónimo, ¿no? Para un heterónimo es lo diferente. Entonces, este tipo escribía, y era tan potente la obra que él escribía, que después se tenía que inventar una biografía para ese autor. Porque era otro, realmente era otro, no era él, ¿no? Entonces, inventaba una biografía, después hacía otra obra, inventaba otra biografía, y después iba escribiendo la obra como si realmente fueran diferentes autores. Una cabeza impresionante. Claro, claro. Vos lees cosas de Bernardo Soares y nada que ver con su otro heterónimo de Campo, Álvaro de Campo. Álvaro de Campo, tal cual. O sea, tal cual. Y ahí, ¿qué sería? ¿Diferentes estilos? Yo prefiero utilizar la palabra poética. diferente yo lírico, por así decirlo. Diferentes poéticas. ¿Qué sería el yo lírico?
Sí, mandé cualquiera. Mandó fruta. No, Sí, porque mandé fruta. el yo lírico puede ser un mismo autor en distintos poemas, son distintos yoes líricos, ¿no? Claro. La primera persona de un poema sería el yo lírico, que no necesariamente es el autor textual. Pero el heterónimo es otra cosa. O sea, el yo lírico es un concepto Sí. intratextual. Y el heterónimo es un concepto como extratextual. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Pero vos ibas a decir que entonces en el caso de Pessoa podríamos decir que eran diferentes poéticas. Poéticas. Diferentes poéticas dentro de una gran poética de Pessoa, que era ese desdoblamiento permanente. Con eso Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Yo no leí nada de Pessoa, pero eso responde a un tema de su personalidad, su psicología como individuo, esa capacidad de desdoblarse, a una intención de proponerse, bueno, hoy voy a escribir, digo una huevada, estilo irónico, digo bien. No sé si se entiende lo que... Se entiende perfectamente. Y ahí está, mira, porque yo siempre Muy les bien, recomiendo bien ahí. el libro del desasosiego. El libro del desasosiego. Siempre lo recomiendo, cómprenselo, porque es una cantera de poesía, de escritura. Yo siempre repito lo mismo. Hay que leerlo y salís corriendo a escribir. Siempre repito lo mismo, que ya parezco mi mamá, viste que siempre... para mí es como, el libro de desasosiego como la Biblia a nivel literatura, ¿viste? Porque lo abrís y es... Cuando lo agarres, podés producir sentido y te puede convocar. Totalmente. Eso responde a una... Te respondo. Ah, sí, porque eso tiene que ver con su psicología, eso tiene que ver con su cabeza, tiene que ver con su estructura psíquica, sin duda, sí. Sin duda. Un tipo requete contra fragmentado por todos lados. Entonces, absolutamente descreído, incrédulo de lo que es el yo. Absolutamente. Entonces, claro. Él dice, me remito únicamente a la poesía. Me remito únicamente a la escritura. O sea, va al fondo de la cosa. ¿Por qué? Porque él dice que la biografía se escribe. Y es un poco lo que hacemos todos, lo que nos ayudaron a hacer nuestros padres, que nos contaron quiénes éramos, nos dijeron, nos hicieron repetir nuestro nombre y los años que íbamos cumpliendo cuando todavía no teníamos uso de razón, ¿no? Porque hay que saber eso, que sabemos quiénes somos porque nos lo contaron. Es una narrativa nuestra vida. La vida misma es una narrativa. Entonces, él lo pone a jugar en el arte, en la obra literaria. Y es muy crudo lo que dice, porque no cualquiera se banca esto que estoy diciendo. O sea, no. Sí, incluso me acuerdo cuando diste una charla de Pessoa, hubo bastante gente que se conmocionó. ¿Más viejo? ¿No puedo hacer nadie? Claro, porque no es tan soportable que digan... ¿Quién habla en el poema? Algo así era, ¿no? ¿Quién habla en el poema? ¿Quién habla? Claro, la charla se llamaba ¿Quién habla en el poema? Cuando vos preguntás a la gente ¿quién habla en tu poema? Te dice yo, obvio. El otro día lo dijeron, es un estado del alma. Pero es un estado del alma, ponele, pero del alma colectiva en tal caso. Porque entonces el texto literario, cuando es literario, no está
exactamente focalizado en comunicar lo que le pasa al poeta o lo que le pasa al autor cuando cuenta un cuento. No tiene que ver con eso. La función poética del lenguaje tiene que ver justamente con que el dominante está puesto en lo estético. Por supuesto que hay comunicación, por supuesto que el tipo que tenía una cabeza requete contrafragmentada y escribe como escribe Pessoa, atomizado en 70 heterónimos, por supuesto que se nota lo que le pasaba al autor. Pero lo que trasciende es la estética, lo que trasciende es su música, todo esto que trae la imagen metafórica, la imagen, ¿no? Yo recuerdo un cuento de Gaby, ahora, porque cuando yo dije lo de función poética, vos, Gaby, me dijiste, lo mío es la narrativa, y la función poética está en la narrativa. Yo recuerdo un cuento de un pájaro, de un pajarito, que está en la antología, que habla de la muerte, ¿no? Y es un texto que está vehiculizado, o sea, la muerte está vehiculizada en la imagen de un pichón, de un canario, de un canario amarillo. Y esa imagen, esa metáfora que vehiculiza una temática tan dolorosa y tan existencial como es, y termina hablando de la propia muerte, ¿no? El texto. Termina cuestionándose la propia muerte. Digo, ese vehículo que genera el tenor, muerte, el vehículo jaula, canario, amarillo y el tenor, muerte, tiene una potencia muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, la poética esa estética está en la narrativa, está en el ensayo, incluso, vos lees el ensayo de Borges, esto lo dije el otro día, ¿no? En la conversación, vos lees un ensayo de Borges y es pura poesía, es pura poesía. Las versiones homéricas, por ejemplo, es hermoso, es un texto que... Todos los ensayos de Borges. Sí. Entonces, esto... Un segundito, ¿saben? Sí, lo tenemos todos. La imagen metafórica la tenemos todos. Ahora, algunas personas, por su estructura, como en el caso de Pessoa, están mucho más atomizados. Charly García, ¿no? Una vez le preguntó, Susana Jiménez, le preguntó, ¿es verdad, Charly, que vos tenés doble personalidad? Y él le dijo, ¿doble? Yo tengo 27, 28 personalidades, ¿entendés? Entonces, es una estructura muy fragmentada, que no significa que es incoherente, ¿eh? No significa eso. No, es como que es muy colectivo y por eso de alguna manera llega, ¿no? Como que tiene que ver con todo lo, qué sé yo, que ya nos viene de los primeros, ¿no? De los primeros habitantes, como que tenemos esa memoria colectiva y va funcionando así, por eso después llega a todos, no es solamente lo personal, me parece. Exacto. Hay algo bastante más inconsciente en el arte que consciente. Entonces, hay personas que son mucho más estructuradas y que no tienen, hay personas que no tienen ni ganas de enterarse que tienen inconsciente. Entonces, esas personas de pronto les cuesta más abrirse, dejar fluir algo que no tiene que ver con su propia voluntad y... Bueno, me pasa por ahí con Sábato, ¿no? Que siento que va más por el camino de la certeza que la incerteza. Sí. Es otra vertiente, Sábato.
Digamos que en la Argentina tenemos como, si pensamos en macedonio y en lugones, tenemos como la rama macedonio, Borges, Cortázar, Piglia, Saer, ¿no? Coan, bueno, todos estos autores. Y si pensamos en lugones, tenemos Mallea, Sábato, ¿sí? Es otra línea. Es otra línea totalmente diferente, mucho más, a pesar de que Sábato tiene unos textos impresionantes, ¿no? El túnel es una novela increíble. Claro, claro. Pero como más rígidos, sí, eso es verdad. Dentro de lo que somos, bueno, los comunes, digamos, los más comunes de nosotros, no sé, es como si te dijera que la conciencia es como por capas, ¿no? Entonces hay personas que les cuesta más desnudar o dejar fluir esa cuestión que es más esencial, digamos, y que ahí está lo más colectivo, como decía recién Celia, lo más colectivo. Cuando nosotros decimos, creemos en la literatura como construcción colectiva, podemos hacer un cadáver exquisito y escribir un texto, y el año pasado cuando hicimos Santorini y otros poemas, Alejandra decía, a mí me llama la atención que parece que estuviéramos, que fuera una sola persona la que está escribiendo, ¿no? Y era un cadáver exquisito realmente. Entonces, claro, esto que nos trasciende a nosotros como estilo, como voluntad, es mucho más misterioso, mucho más divertido, mucho más atractivo y mucho más desconocido. Después, bueno, hay gente que no le gusta lo desconocido, que quiere tener todo prolijito, cuadradito, claro. como esto que tengo yo acá, pero acá adentro. Y bueno, y por ahí cuesta más. Pero hay que soltarse. Para eso son las consignas y para eso es toda esta cuestión. ¿Qué más? Ya, ahí dijiste algo que, bueno, esto es terapéutico, perdón, ¿no? Porque voy a hablar de mí, pero ¿sabes que dijiste algo? Vieron que comenté antes que me sentía un poquito en falta conmigo misma en un momento por no poder producir, pero tiene que ver con esta tendencia mía a ser tan esquemática, que si, como que por supuesto la estoy trabajando, como que tiene que estar perfecto, como que tiene que estar en horario, como que tiene que estar en... Y si no, no es. Entonces, y fui por muchas décadas así. Ahora ya estoy más, como que más suelta, si no, no estaría aquí seguramente. Pero ahí está la limitación. Como que si yo no voy a escribir algo que ya va a estar cerradito, ni siquiera lo empiezo a escribir. Y ahí está el tema, mira. De todos modos, estoy tratando de enviar Señora tomando sopa, que es un texto que seguramente conocen todos. ¿Todos lo conocen? Sí, lo leímos. ¿Gaby? No lo conozco. No. Yo creo que no. Lo leímos. Sí, lo No, conozco. mentira. Me encanta, sí. Hasta Bueno, hice un poema. para los que ya lo tienen leído, es la relectura, por supuesto, de gran importancia la relectura, y para los Hermoso que poema. no, por supuesto, es el primer... Pero lo estoy mandando al grupo, así lo puedo compartir acá. Eso que vos decís, Nieves, está bueno y que por ahí sí es así, y vos lo sentís de esa manera. Sin embargo, vos has escrito y hemos trabajado, incluso hasta en forma personalizada, textos que vos traías como muy cerraditos y que crecieron de una manera, estoy pensando en Claro. crochet y tortas fritas, por ejemplo, ¿no?
un texto que, siendo de homenaje, siendo muy comunicacional y teniendo mucha representación del sentimiento de una nieta hacia su abuela, terminó, a partir del trabajo, del trabajo poético, del trabajo de la imagen, terminó siendo una poesía impresionante, con una trascendencia mucho mayor que si hubiera quedado en lo meramente representativo del sentimiento del poeta. Esto es lo que trabajamos en los talleres. Sí. Los que trabajan conmigo hace tiempo saben que trabajamos así. Ahora, ¿quién encuentra la imagen? ¿Quién quién bucea esa metáfora que hace producir al lector? Por supuesto que cada uno de ustedes. Mi tarea es encontrar por dónde se puede hacer crecer, pero cómo lo hace crecer cada uno es una cuestión, por eso digo, ahí está lo que diríamos originalidad, lo que diríamos poética, propia voz, ritmo, música, arte puro. Ahí está. El trabajo del escritor, decía Abelardo Castillo, empieza una vez que el texto está escrito. Entonces, la primera pulsión de escritura es catarsis, siempre. Se trate de una ficción o se trate de un sentir, de una emoción. Entonces, una vez que eso está afuera, empezamos el trabajo a mí no me gusta decir corrección. Hay algunos docentes que dicen corrección, a mí no me gusta decir corrección. Me gusta decir producción. El trabajo verdadero de producción empieza cuando ya el texto salió. Siempre les pongo este ejemplo, y me parece que es muy válido, y hasta que encuentre otro mejor voy a seguir usando este. Los que trabajamos con la palabra, trabajamos con un material muy tramposo, muy tramposo. Un artista plástico tiene colores, y los colores per se no significan nada, pueden connotar cuestiones, pueden connotar. Como la música. Como la nota musical. Suelta no dice nada. Como la nota musical, como el trozo de mármol de un escultor, o el trozo de madera para hacer una talla. No quiere decir nada el pedazo de tronco, no quiere decir nada el pedazo de mármol. Entonces, se trabaja ya con una materia, ¿no? Ya el escultor trabaja con algo que es material. Nosotros el material lo tenemos que parir. Tenemos que escribirlo. Y después empezamos a tallar. Después empezamos a armonizar. Pero primero hay que escribir el texto, porque si no, ¿con qué trabajo? Está bueno el ejemplo. ¿Cómo? Está bueno el ejemplo. Claro, nosotros tenemos que parir el pedazo de mármol. Tenemos que parir el tronco de madera, ¿no? Y después empezamos a trabajar allí. Por eso, lo que vos dijiste hace un ratito, Eli, de los surrealistas, de esta ruptura de los surrealistas, si bien lo que hacen es traer algo diferente de lo que había, que era absolutamente adorno, preciosismo, ¿no? Uno de los tópicos centrales del modernismo es traer los 2000 años de literatura occidental y que estén metidos en el poema, ¿no? Lee La tierra baldía de Eliot, por ejemplo. Está todo ahí. Y es la manera perfecta de articularlo. Léelo a Lugones. Lee a los poetas modernistas
con métricas perfectas, rimas perfectas, devanándose la conciencia para poder encontrar la rima que no sea la rima fácil, pedorra, ¿no? Que sea una rima espectacular. Como decía Borges, no vale rimar azulado con helado, ¿entendés? Claro. Tenían que ser rimas potentes. Bueno. Ahora, lo que hace el surrealismo, porque André Breton fue lector de Freud, fue lector absolutamente profundo del psicoanálisis, y lo que hace la escritura automática, que es la vía regia del surrealismo, que es lo que trae Breton en el Manifiesto Surrealista, es la lectura del inconsciente, es la escritura del inconsciente, perdón, dije lectura, es la escritura del inconsciente. Lo que te dice el Manifiesto Surrealista es, apoyá el lápiz y empezá a escribir sin levantar el lápiz, y no pienses. Trata de que fluya el inconsciente, no la conciencia, el inconsciente. Entonces escribís un montón de cosas absolutamente incoherentes, ¿no? Nunca está totalmente el inconsciente, siempre está filtrado, pero empezás a escribir cualquier verdura y después ellos mandaban eso, ¿no? Lo que hacemos hoy por hoy cuando trabajamos la técnica de escritura automática es después ir encontrándonos con esas imágenes, encontrándonos con esas, y te sorprendés un montón cuando haces. Ustedes han hecho escritura automática, te sorprendés un montonazo. Y eso es como los sueños, ¿no, Ro? Exacto. Como los sueños. Exacto, tal cual. Es ese mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo. Los sueños son formaciones del inconsciente, ¿viste? Y en el sueño están los dos elementos de la literatura, los dos elementos pero que rigen la literatura, que son la metáfora y la metonimia. La condensación, que es la metáfora, que es el reemplazo de una palabra por otra en la literatura, y en el sueño sería la imagen que condensa un montón de significantes, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo soñé que el obispo de Lomas era el profesor de equitación de cuando yo tenía 10 años, y estaba en la pista vestido de obispo, ¿entendés? O sea, ¿qué condensé ahí? ¿Qué condensó esa imagen? Y la metonimia, que es una palabra con otra en la cadena significante, y sería el desplazamiento en el sueño. Las dos figuras que toma Freud para el mecanismo del sueño son literarias, son figuras literarias, ¿no? Así que súper emparentado. Y todo esto que aparece, que trae Breton en Francia con la primera vanguardia, que es el surrealismo, después se atomiza en todas las vanguardias que conocemos, que vinieron después, de la cual Borges es un representante del ultraísmo español, ¿no? Él vuelve a Buenos Aires, Borges vuelve a Buenos Aires trayendo el surrealismo a sus 20, el ultraísmo a sus 20 años, ¿no? Con esas metáforas, bueno, perfectas. Perfectas. ¿Comparto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estoy bien. ¿Alguien tiene algo para leer? ¿Propio? No. ¿Que quiera compartir? Yo tengo 2 mármol.
Bien, Para decirlo así. buenísimo. A leer Pero no sé, no está trabajado para nada. Bueno, la idea es justamente, si lo querés leer hoy, lo leemos ahora antes de leer esto, porque el Señora Tomando Sopa va a venir con consigna, con lo cual, si querés que leamos lo tuyo, compartí, leemos, y me encantó, tengo 2 mármol. Paso para la próxima mejor. ¡Cobarde! Arruguete. Bueno, Iré está a bien, callar un poquito, me parece. se comprende. Entonces vamos a... Comparto pantalla con esto. Charán. A ver si puedo. No sé por qué no me... Hey, ¿por qué no me deja compartir la parte de la pantalla que veo? ¿Querés lo comparta yo, Ro? Dale. A ver si Tenés me ahí, sí, porque está en el grupo. Me tenés que habilitar. Ah. Pero qué raro que no tenés habilitado. Ah, no. Ahí está, listo. Sí, Siempre está están habilitados a compartir. Ah, listo. ¿Se lee bien ahí? Sí, perfecto. Ah, bien, lo tenías en otra cosa. Está bien. Bien. ¿Quién va a leer? Yo empiezo. Dale. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo, y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aúllan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso están reunidos viendo a la solitaria comensal de olvido, la que se traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. Impresionante. Gracias. Nos tomamos unos minutos para pensar de qué habla el texto, a través de qué, y luego los tonos. ¿A qué le convoca a cada uno? Releo. Después vamos a ver un poquito la parte formal, ¿no? Detrás del vaho está la orden, detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas.
pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo, y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aúllan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez, uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que se traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas, nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si detrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego? ¿Podemos ver la temática principal del texto? ¿De qué habla el texto? Una nena que no quiere tomar la sopa. ¿De los mandatos? Sí. Claro, iba a decir del deber ser, de esto el acatamiento, Eso es. ¿no? Claro, los mandatos, ¿no? Que no- Los mandatos, claro. Está buenísimo, ¿no? Lo que dicen, porque por un lado, Gaby dijo de una nena que no quiere tomar la sopa. Y por otro lado, Celia dijo el mandato. Nieves, no recuerdo bien exactamente cómo lo dijiste. El Deber ser. El deber ser. Bueno, ¿de qué planos estaríamos hablando allí? Cuando digo una nena que no quiere tomar la sopa, ¿en qué plano estaríamos? ¿En el plano significante o en el plano significado? Significante. Significante. Estamos leyendo una cuestión literal. Y cuando decimos el mandato, el deber ser, ¿en qué plano estaríamos? En el plano significado. Ahora, o producción de sentido, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de temática principal del texto, ¿dónde estaría ubicado? ¿En el plano significante o en el plano significado? Significante. Cante. Significante. En el significado, ¿no? No, para mí en el significado, porque, bueno, Para mí el significado, sí. Claro. Bueno, ¿quién dice en el significante? ¿Quién dice en el significado? Yo digo el significado, me parece, no sé. Yo pienso que en el significante, por una cuestión de que estoy como acostumbrada a ver las críticas de las películas, y que si me habla del significado es como que me está haciendo un spoiler, ¿entendés? Entonces, pienso que a lo mejor, si vos me decís qué tema, de qué habla, yo te lo reduzco a lo que habla, y después adentrate al texto, si querés profundizar, ¿verdad? Se me ocurrió eso, pero no sé. Está bien argumentado. ¿Quién más opina que la temática, que cuando hablamos de temática principal en el texto, estaríamos hablando del plano significante? Yo opino lo mismo que Gaby. Sí, yo dije significante por una cuestión de que cuando uno lee como que busca representar lo que está manifiesto, como que busca, no sé. Para mí es el qué ahí. Y el cómo, después cada Claro. uno puede contar distinto cómo aborda una sopa una nena. En este caso, ella jugó con los miedos, y bueno, obviamente ella está contando otra cosa que se puede hacer resonancia a otros mandatos, otros sentires, pero está todo girando en la nena y la sopa. Más allá de que su intención no sé. Me parece. Si el texto solamente en el plano significante
hablara de una nena que toma la sopa, nosotros podríamos ir más allá y pensar que está hablando del deber ser, de la cuestión, si solamente fuera la nena que toma la sopa. No, le matás la esencia del texto. O sea, no te arrastra el alma del poema. Pero eso es lo que te generó. ¿Cómo? Lo que produce. El sentido que generó el texto en sí. O sea, están hablando de la nena de la sopa, porque lo dice bien claro, pero la niña terca no quiere traficar. O sí, traficar es sí. Pero ese texto a todos nos generó otras cosas más allá del plato de la sopa y el vapor y la nena que la amenazan y todo eso. Sí. Claro, o sea, nos generó... el tema es que está bueno porque... Está avisando que se me termina la batería, en cualquier momento desaparece. Pero ¿por qué no enchufás? Sí, pero no, ahora no estoy no previne eso, no estoy lejos de una enchufe. A ver, todos pensaron, fue muy potente, pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Ese sintagma fue muy fuerte para todos en el significante, porque el texto tiene dos partes, dos estrofas, dos grandes estrofas. Y la segunda estrofa inicia diciendo, ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos, se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido? La nena se convirtió en la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas, nada más que por puro acatamiento. Entonces, la sopa de la nena no era ni de arena, ni de abrojos, ni de hormigas. Entonces, ¿qué hay en el plano significante para que yo pueda ir a buscar otras cosas detrás de la nena que no quiere traficar con su horrible alimento? Porque la nena que no quiere tomar la sopa está nada más que en un verso de todo el poema. ¿Se ve? Ahora, lo que dicen las chicas, que está en el plano significante, todo está en el plano significante. Absolutamente todo está en el plano significante. Todo lo que tenemos para abordar el texto está en el plano significante. Lo demás es producción de sentido, a partir del plano significante. Pero ¿dónde está el mandato? En el plano significante, cuando me está diciendo que la sopa es de arena, de hormigas, ¿no? Podríamos decir la temática principal que rige el poema es la aceptación de una mujer, la aceptación de lo que no le gusta, la aceptación de muchas cosas, de la muerte, de la soledad, ¿no? Del aislamiento, de la obediencia, ¿no? Ahora, esto que dicen las chicas, que está en el plano significante, es así siempre. Cuando vos decís, te dicen, qué sé yo, te están hablando a vos y te llaman por otro nombre, y decís, puta madre, ¿no? ¿Dónde está? En el significante, te cambiaron de nombre, está en el significante. Ahora, lo que vos podés decodificar de eso, cómo te impacta, no es lo mismo si te cambia el nombre tu novio que si te cambia el nombre tu abuela, que tiene aterosclerosis, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo producir sentido a partir del plano significante? ¿Está bien? ¿Se entiende esto?
Sí, pero una pregunta, porque tu pregunta fue, ¿la temática en qué plano está? ¿En el plano significante o en el, o en el plano, o en el significante o en el significado? ¿Y dónde está? Todo está en el significante. Todo está en el significante. Todo está en el significante, porque todo lo demás, todo lo que está en el plano significado, es producción. De cada uno, propio. No está, lo produzco. Ujú. ¿Se Está bien. entiende cuál es la cuestión? ¿Se entiende? Ahora, a ver, cuando hablamos de gramática, estamos hablando de literatura, ¿no? Estamos hablando de obra de arte. Cuando nosotros hablamos de gramática, de las leyes de la gramática, hoy conversábamos un tema déjalo de compartir, así nos vemos un poquito más grandes. Por fin. Hoy conversábamos el tema del lenguaje inclusivo con Elías, ¿no? En relación a cómo lo gramatical, lo que tiene que ver con las leyes gramaticales, vos no podés decir hola a todes están contentos, ¿no? O todos están contentes, es como que gramaticalmente es incorrecto. Ahora, el habla va para donde quiere, y el habla transgrede. En la literatura, cuando hablamos de plano significado, no hablamos de significado, hablamos de producción de sentido. Y siempre es en el momento de la lectura. Y siempre es a partir del plano significante. Porque la sopa del significante de señora tomando sopa no es la sopa literal del plato, aunque también lo es. Es mucho más que esa sopa. Es una sopa de hormigas, es una sopa de arena, es una sopa de, no me acuerdo qué más. Abrojos. De abrojos, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de gramática, y hablamos de sintaxis, y hablamos de análisis sintáctico y de las funciones, de cómo las palabras tienen que estar articuladas dentro de la oración, estamos pensando en significante y significado denotado por lo que quiere decir el diccionario. Porque la palabra denota y connota, ¿no? Entonces, si yo digo libro, es un objeto que tiene tapa, que tiene hoja, que está escrito. Ahora, si yo digo fulano de tal es un libro, es otra cosa, estoy hablando de inteligencia, estoy hablando... Pero está en el plano significante, igual lo que estoy diciendo. Y el sentido figurado lo produzco en el momento, y no produce lo mismo mi nieto de 6 años, cuando yo digo fulano de tal es un libro, que lo que pueden producir ustedes. Dice lo que dice y además otra cosa. ¿Cómo? Como dice Pizarnik, dice lo que dice y además otra cosa. Exactamente, la palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Ese Humberto Eco, ¿no? Es Pizarnik. Ah, Pizarnik. Alejandra Pizarnik. Es un poema de Alejandra. ¿Se ve? Bueno, la idea de la consigna es que tomemos una imagen de nuestra infancia, que puede ser divertida, que puede ser dolorosa, que no importa, una imagen de nuestra infancia, que puede ser análoga a la cuestión de la sopa en Olga, y vamos a transformar la anécdota, esa anécdota donde contemos algo, a partir de la imagen de la infancia, que puede ser un recuerdo o que puede ser un sueño. Podemos inventar o podemos contar una anécdota que recordamos. No hay problema. Pero después a esa anécdota que recordamos o a esa anécdota que nos inventamos a partir de una imagen que sí recordamos, vamos a tratar de meterle imágenes para que a partir de esas imágenes podamos producir sentidos diversos
en torno a sensaciones, a sentimientos, a pensamientos. No tiene que ser nada que nos haga llorar. No, no tiene que ser que el lector, no, a lo mejor nos deja como pensando, ponele, ¿no? La idea es, puede ser un texto narrativo, puede ser un texto poético, que sea por lo menos de una carilla. Si tiene más, mejor. Mejor. Si tiene más de una carilla, mejor. Pero como mínimo, tratemos de que tenga una carilla. No lo hagan con interlineado 50. ¿Para cómo era la consigna? Perdón. ¿No me estás cargando? No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué estabas haciendo? Estaba abriendo el coso para anotarlo. Perdón, perdón. ¿Quién entendió la consigna? ¿Quién la anotó? No, dijo que a partir de una anécdota propia o inventada, la podés inventar, que bueno, que la transformes, bueno, y ahí disparará en sentimientos, pensamientos, sensaciones, de una carilla mínimo. Ok, ahí va, ahí va. En función de, bueno, de este disparador de la niña tomando sopa. Una Bueno, en realidad, transformación. ¿Eh? el título ya te dice un montón. ¿Qué te dice? Que no es una niña tomando la sopa. Además la palabra señora, ¿no? Claro. Sí, por lo menos a mí lo que me generó es la señora que tomó una sopa de hormigas, de abrojos, de arena. O sea, lo que se me generó a mí del vamos fue la señora que tomó, terminó quedándose sola. Si vamos a lo formal en el texto, después ustedes mírenlo, yo se los mandé al grupo. Sí. Si observamos lo formal, el ritmo, ¿no? Esto que va y viene con el verso largo y de pronto, esa sopa de hormigas, de abrojo, ¿no? Hace como que refuerza, toma un mismo significante y refuerza, y hace como una especie de golpeteo rítmico, ¿no? En esa de qué es la sopa. Va haciendo como paralelismos. Eso fíjense cuando relean en esa parte formal, musical del texto. Olga Orozco es una maestra de lo musical, digamos. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Estuvo muy lindo. No, y estas tres, perdón. No, que estuvo muy lindo, dígame. Bueno, me Gracias. ¿Qué decías, Nievecín? No, y estas tres palabras, ¿no? Que están al principio y al final, la orden, la invitación o el ruego, Exacto. ¿no? Exacto. Ahí como gira muchas veces la vida, ¿no? Ahí. Tres opciones. La orden, la invitación o el ruego. ¿Con cuál se quedan? Con la invitación. Con la invitación siempre. De forma consciente te diría la invitación. No, pero puede ser tramposa la invitación. Claro, bueno. Todo depende del deseo de la chica, de la señora esta, porque a lo mejor inevitablemente tiene que aceptar, como tiene que aceptar la sopa, a una invitación o una orden y ninguno es grato. Ninguna de esas tres cosas es grata si ella es una imposición de afuera. Todos nos comimos alguna sopa de esas en algún momento. Una invitación.
Aparte la invitación en el medio, ¿no? Entre la orden y el ruego. Chan. Qué bueno. Es que suena me hizo acordar a un tema de George Harrison, que te pervierten la invitación como algo de, sí, tramposo, ¿no? Sí. Y que está ahí en el medio, ¿no? Claro, precisamente. Más tramposo aún porque suena como musical y agradable, pero puede ser pervertidor. Una cosa que si tienen ganas, háganlo, que es como técnica de escritura, es tomar estos tres significantes que aparecieron, la orden, la invitación y el ruego, y hacer una lista de todo lo que eso connota en cada uno de nosotros. ¿Qué nos dispara? Como así, creativamente, asociando libremente. Está bueno, porque de allí ustedes pueden sacar muchísimo material después para construir imágenes, para construir incluso anécdota, ¿no? Incluso anécdota. Así que, si tienen ganas... Yo quería decir una cosita nomás, sí. Que me pasó cuando te escuché leer el poema, todo lo que es para mí, como el cuento de Samantha Schweblin, cuando mezclan alimento con comer otra cosa, a mí es como, no sé si será que me gusta tanto comer, me sacude, digamos, que yo me estoy imaginando algo alimenticio, nutritivo, rico, y me sale con algo, un animal, es como perturbador, me parece. Y bueno, si pensás en Schweblin, en la chica que... Claro, es como demasiado para mi imaginación. Vos sabés que eso que vos decís, a mí me pasaba cuando era joven, después se te pasa, cuando era joven me pasaba con García Márquez y los olores. Tenía como un cierto rechazo a todas estas cuestiones de tan descriptivas, como que el olfativo me tocaba. Y el olfato es un sentido que para mí es soy muy sensible en el oído y en el olfato. Y parece que ahora como que se me van agudizando esos dos sentidos. Me estoy quedando sin vista, pero el oído y el olfato es una cosa rarísima. Pero me pasaba eso. Después empecé a disfrutarlo, pero es como que me producía una cosa de cierto rechazo. Una disonancia, claro. Tal cual. Pero viste que si agarras una goma de borrar, borrás el papel, la mesa, la pared, y la olés, a todos nos va a llevar al mismo lugar. ¿Cómo? Háganlo. Agarras una goma de borrar, al colegio. Y te lleva al mismo lugar. Claro, al colegio. Infancia. Al colegio. Bueno, lo dice Saussure cuando este texto que una vuelta nos pasaste, que hablaba como del olor del café, que lo remontaba, no me acuerdo dónde, como que hizo un texto largo, no me acuerdo cómo se llama. Me haces acordar a Borges, cuando dice las cosas que le gustan y menciona 3 o 4 nada más, pero es esto que estamos hablando, ¿no? Un poco el olor del café, la prosa de Stevenson. Es increíble. Bueno, gente, nos vamos. Bueno. Te duró toda la batería, Celia, qué bueno. No, cambié de lugar, estoy en otro escenario. Bueno, bien. No, se me terminaba. Y dura poco, 1 hora y media. ¿Cuánto? Un poquito más de 1 hora y media. La clase dura 2 horas, así que mantenela enchufada, total. Bien. Bueno, muy bien, seguimos en contacto por el grupo y cualquier cosa estamos por ahí, nos respondemos consultas y cuestiones. Muy bien. Bueno, gracias. Un beso a todos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. ¿Qué? Elías andaba medio perdido.
¿Copió la consigna? Es un irrespeto. Ya la copié. Una anécdota, ponerle una imagen, imagen y como que hacerlo literario, ¿no? Por así decirlo. Sí, un recuerdo de la infancia que después puedas articular, o sea, el esquema base es el texto de Olga, ¿no? Ok. No es que te acordás que fuiste al encuentro literario y escribí sobre eso. No, bueno, si Claro, es claro. un recuerdo de la infancia, sí, pero como que traiga una imagen así, de la infancia, del estilo de de la sopa de Olga. Y arrancamos por ahí. Pero está bueno, si vos especialmente lo querés hacer narrativo, estaría bueno, Elías, para explorar Bueno, cuestión dale. narrativa. Bueno, y les voy a mandar eso que les dije que les iba a mandar, que es básicamente lo que estuvimos hablando hoy, pero queda como plasmado por escrito para que lo puedan tener como material de consulta. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Nos vamos. Gracias. Nos vamos. Chao. Adiós. Adiós. Chauciño.